Mis amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Los saludo en el amor de Cristo. Agradecido una vez más al Señor por la oportunidad que nos brinda de poder exponer su palabra. Y ya el pastor ha dado lectura, ¿sí?, del pasaje, y creo que todos estamos con nuestras Biblias abiertas en Lucas capítulo, ¿qué capítulo? 6. Amén. Hoy vamos a tocar un tema muy bonito. Estamos yendo capítulo a capítulo en el libro de Lucas, ¿sí? Y nosotros habíamos visto que Lucas, en su característica profesional, él era médico, pero también era investigador, ¿sí? Todos los hechos que él narra y cuenta en este evangelio es a partir de la investigación que él ha realizado. Y en este momento, ¿sí?, él empieza a contar algunas acciones, dichos y hechos que nuestro Señor Jesús había realizado en ese tiempo. Vamos a ver aquí entonces, ¿sí?, en este capítulo 6, una historia que tiene que ver con la autoridad de Jesús, ¿sí?, al momento de explicar algunos aspectos que tienen que ver con el día de reposo y también en el llamamiento de los discípulos. Antes de empezar, permítame hacer una breve oración, mis amados hermanos, para pedir dirección al Señor. Bendito Padre, te doy gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra que será expuesta. Señor, así como a mi vida, también te pido, Padre, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos que están escuchando tu palabra. Señor, que ella pueda alimentar, que ella pueda traer regocijo a su corazón, satisfacción. Señor Jesús, te pido que tú bendigas a tu iglesia con tu palabra, Señor. Asimismo, libra mis labios, mi boca, mi mente del error, Señor, y que seas tú solamente glorificado en esta mañana. Gracias te doy. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a ir viendo verso a verso, ¿sí?, de todo este capítulo 6, y vamos a ir descubriendo algunos puntos. El título de este sermón es La autoridad de Jesús cuando hace discípulos, ¿sí? La autoridad de Jesús cuando hace discípulos. Jesús va a mostrar su autoridad al momento de dar alguna explicación, cuando hay algunas preguntas de parte de los fariseos, pero también Jesús va a mostrar autoridad al momento que llama a sus discípulos y también al momento que los llama para ser apóstoles, ¿sí? Leamos verso 6, capítulo 1. Dice así: Aconteció en un día de reposo que, pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Miren, mis amados hermanos, aquí Jesús dice que estaba con sus discípulos, ¿sí? Jesús estaba con sus discípulos y nos imaginamos que mucha gente le seguía. Dentro de ellos, cuando dice sus discípulos, no solamente estemos pensando en que eran los 12, ¿ok?, sino habían muchos más discípulos, mucha más gente que estaba presta a escuchar el mensaje que Jesús estaba brindando. Y dentro de ellos nos imaginamos que también, aparte de los 12 efectivamente que podían seguirle, estaban mucha gente que quería aprender. Pero ahí también en ese grupo estaban algunos fariseos, estaban algunos escribas, estaban también algunos saduceos, ¿sí? Pero vamos a ver cuál era el propósito por el cual estos fariseos seguían también como parte de ese gran grupo que quería escuchar a Jesús. Pero dice aquí,
estos primeros versos que Jesús estaba con sus discípulos y algunos de ellos, efectivamente, en ese momento tenían hambre. Y al tener hambre, mis amados hermanos, uno intenta la manera de poder saciar esa hambre. Y empiezan, dice, a coger algunas espigas de trigo, las restrigan con las manos y empiezan a comer el grano. Pero este hecho, mis amados hermanos, para los fariseos era como trabajar. Y nosotros sabemos que los fariseos tenían reglas o leyes por sobre las que Dios había establecido, las cuales estaban obligando a que todos puedan cumplirla. Y es por eso que cuando ellos se dan cuenta que muchos de los discípulos empiezan a sacar la espiga, a sacar del grano y comer, ellos lo toman como si fuera un trabajo. Ellos lo toman como si estuvieran haciendo un trabajo. Ahora, muchas de las leyes sobre leyes, vamos a decir, o mandamientos sobre los que ya estaban establecidos, los fariseos querían que se dé cumplimiento. Por ejemplo, no podías caminar, ¿sí?, más allá de 1999 pasos, porque ya para el paso 2000 ya era trabajo. No podías atar un nudo y desatarlo porque ya era trabajo. No podías hacer muchas cosas que en realidad son irrelevantes, ¿sí? Irrelevantes. Y el hecho de coger el trigo ya era un trabajo para ellos. Ahora, mis hermanos, era permitido de que si uno tenía hambre, poder coger del grano o poder coger del fruto de cualquier sembrío y saciar su hambre, sí era lícito. Lógico, mas no cosechar, ¿no? Y quiero que me acompañen para poder ver lo que la palabra del Señor dice. Vamos a Deuteronomio, capítulo 23. ¿Sí? Deuteronomio, capítulo 23. Miren lo que dice el verso 24 y 25. Dice así: cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. 25. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. ¿Qué quiere decir? Que era lícito, sí, pero lógico, no podían cegar, no podían cosechar, vamos a decir, porque lógico eso no era correcto. Si bien cualquier hombre podía hacer esto, mis amados hermanos, aquí los fariseos estaban tomando, no tanto por el acto en sí de coger las espigas, sino porque esto estaba haciendo en día de reposo, en día de reposo. Y yo lo menciono porque, de hecho, cualquiera podríamos pensar es que los discípulos quizá estaban robando, ¿no? No estaban robando, era lícito, hermanos, ¿sí? Por si acaso. Entonces, aquí vemos cómo es que estos fariseos empiezan a cuestionar el acto que estaban haciendo. Pero Jesús, con el conocimiento y con todo el poder y la autoridad que él tenía, va a explicar lo que realmente significaba el día de reposo. Y no las acciones o las leyes que estos fariseos habían establecido por encima de las que ya existían. Y dice, sigo leyendo, ¿no? Vamos a volver a leer el verso 2. Dice: y algunos de los fariseos dijeron: ¿por qué hacéis lo que es lícito hacer en los días de reposo? Verso 3, respondiendo Jesús, les dijo: ¿ni aun esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía, y los que estaban con él, ahí nada más, hermanos, ¿sí? Verso 4. Jesús aquí les va a hacer recordar a los fariseos un hecho que fue realizado por David
¿Cuándo tuvo hambre? ¿Cuándo era esta situación? Cuando Saúl estaba persiguiendo a David, y David efectivamente con los que le acompañaban tenían hambre, y él llega y le dice a Imelec, que era en ese momento el sacerdote, ¿no?, que tenía hambre. Y en este momento el sacerdote Imelec le dice, ¿no?, mira, los únicos panes que yo puedo tener o que tengo son los de la proposición. No tengo más para darte. Lo único que podría hacer. Y dice que el sacerdote, lógico, hermanos, esos panes se cambiaban cada semana, ¿sí? Cada semana eran cambiados esos panes. Pero al ver la necesidad y el hambre de David, el sacerdote coge los panes y le da. ¿Fue una buena acción, mis amados hermanos, de parte del sacerdote? Efectivamente que sí. Y Jesús aquí quiere hacerle recordar a estos fariseos y les dice, acuérdense lo que pasó en ese momento. ¿Acaso esos panes no eran consagrados? ¿Acaso esos panes, vamos a decir así, el tocarlo o el cogerlo por cualquier persona no hubiera sido ilícito? Pero por la necesidad y por el hambre que tenían, fue necesario que se les repartiera, que se les diese. Entonces Jesús les hace recordar, no importa, vamos a decir, el día, el momento, la circunstancia o la situación cuando hay que ser generosos y cuando hay que preocuparnos por las personas. Y los fariseos decían, ¿no?, que era en sábado y ahora o era en el día de reposo. Y la pregunta sería, ¿para quién fue el día de reposo? Cuando Dios establece en los mandamientos de Dios, ¿para quién fue el día de reposo? Fue para el hombre. Porque ¿qué le dijo al hombre? Que tenía que descansar. Y una de las maneras de el descansar, era estar bien. Y efectivamente, lo mejor era para el hombre en ese día. Entonces, el propósito de la ley del día de reposo era para que el hombre descansara y disfrutara de Dios. En ese descanso y en ese disfrute, ¿acaso si tenía hambre no podría ser saciado? Si tenía alguna dificultad no podría ser ayudado. Es lo que Jesús quiere mostrar y dar a entender y hacer conocer y hacer saber que verdaderamente lo que se consideraba para los fariseos el día de reposo como algo estrictamente de cumplimiento, ¿sí?, era algo más allá que simplemente guardar un día o no hacer acciones en ese día. Y aquí vamos a ver, hermanos, cómo es que se desarrolla el hecho de que Jesús va a transformar o explicar muchas acciones o muchas leyes ceremoniales que el pueblo judío tenía, pero que ahora realmente cuando él estaba, las iba a aclarar, las iba a explicar. ¿Se acuerdan qué es lo que los fariseos pensaban sobre el ayuno? Que era lo más importante. Es por eso que dice que los fariseos ayunaban 2 veces por semana. ¡Wow! ¡Qué súper espirituales eran los fariseos! ¿Sí? ¿Se acuerdan que los fariseos decían, yo diezmo siempre, doy de mi dinero? ¡Wow! ¡Qué espiritual! Guardar el día de reposo, lo guardamos como siempre tiene que ser, sin hacer nada. ¡Wow! ¡Qué espirituales que eran estos fariseos! Pero mis amados hermanos, nosotros somos conscientes que la palabra de Dios nos muestra cuando Jesús se enfrenta a los fariseos y les dice, ¿se acuerdan lo que les dice? Muy duras palabras les dice Jesús. ¿Se acuerdan qué les dijo Jesús? Sepulcros blanqueados, ¿no? Por fuera muestran lo que no son por dentro. Por dentro están terribles. Mis hermanos, entonces vemos aquí
que muchas de estas acciones de la ley ceremonial habían sido consideradas por los fariseos simplemente para aparentar. Pero llega el momento aquí, mis hermanos, que Jesús va a explicar qué significa realmente el día de reposo. ¿Qué significa realmente el día de reposo? Y la relevancia que debe tener. Miren lo que dice el verso 5. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Sí? El Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Quiero que me acompañen a Colosenses, mis hermanos, capítulo 2. Lo que el apóstol Pablo escribe a los colosenses. Sí, Colosenses capítulo 2. Y miren lo que dice, verso 16, ¿sí? Colosenses capítulo 2, verso 16 en adelante, dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Cualquier persona que quizá no guardaba el día de reposo, ¿sí?, o no celebraba las fiestas, o no hacía tales acciones como lo hacían los fariseos, eran criticados, sus hermanos. Eran muy, muy criticados. Pero aquí Jesús va a mostrar lo que Él iba a hacer. Vamos a ver aquí con claridad, mis hermanos, lo que se había establecido a través de la ley, que era orientado a un antiguo pacto, pero vamos a ver lo que Él va a mostrar sobre esa ley con un nuevo pacto. ¿Se acuerdan la prédica pasada cuando se habló de los odres viejos y que el vino nuevo no puede caber en ellos? ¿Sí? O sea, no podemos echar vino nuevo en odres viejos. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué pasaba? Se rompía. Es aquí cuando Jesús, la enseñanza, el evangelio que está trayendo para el pueblo en ese momento, la verdad revelada en él mismo, no podía caber, hermanos, en el corazón, en la mente de los fariseos. Prácticamente los fariseos tenían que desaprender algunas cosas y muchas cosas que habían aprendido para poder recibir el evangelio, porque no se podía. Y Jesús aquí quiere explicar y quiere decir verdaderamente que en Él, en Cristo mismo, está el día de reposo. En Él mismo está el día de reposo. O sea, Él es el día de reposo. El que está con Cristo Jesús está en el verdadero reposo. Ya no hay día como los fariseos tenían específicamente determinado, sino que en Jesús está el reposo. Mis hermanos, ¿quién es nuestro reposo? ¿El sábado? ¿Sí? Cristo es nuestro reposo. Y era lo que Jesús quería que puedan entender. Y era lo que Cristo quería que podamos comprender. Jesús es el único que puede explicar, y lo está realizando, el verdadero sentido del día de reposo, que radica en Él, que radica en Él. Y es por eso, hermanos, miren cómo nosotros vamos a ver aquí, en los versos que vienen, otro hecho, ¿sí? Igualmente en el mismo sentido sobre el día de reposo. Verso 6, hermanos, dice así: aconteció también en otro día de reposo, ¿sí? Miren, aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba.
Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Estos fariseos y estos escribas, hermanos, tenían unas características muy importantes. Miren, habían seguido a Jesús. ¿Cuántos kilómetros nos imaginamos que habían seguido a Jesús caminando de ciudad en ciudad? Seguían con él, ¿sí? Estaban atentos sus oídos para poder escuchar lo que Jesús decía. Incluso habían entrado hasta la sinagoga, miren, y se habían sentado en la primera fila. Nos imaginamos a los fariseos y a los escribas ahí para estar atentos a lo que Jesús decía. ¿Pero era para aprender del evangelio, hermanos? No, no era para aprender el evangelio, sino era para escuchar qué es lo que decía y ver la forma, dice, de acusarle. Y dice que le acechaban, hermanos. Ya nos imaginamos, eran los que levantaban la mano rapidito y le decían cualquier pregunta. Pero dice Jesús, miren, en los versos anteriores, ¿quiénes preguntan? Los fariseos. Pero aquí Jesús, como saben lo que están pensando estos fariseos y estos escribas, ahora Él va a preguntar, dando a entender la misma situación como que si fuesen los fariseos cuando preguntan, ¿no? Entonces ahora Él no va a esperar que le pregunten. Ahora Él es el que va a preguntar. Más o menos dando a entender la manera en cómo ya él pensaba que los fariseos iban a preguntar. Y miren lo que dice. Dice, verso 8. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en medio. Verso 9. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Miren, hermanos, vemos a Jesús ahora Él preguntando. ¿Sí? En los versos anteriores los fariseos preguntaban, pero ahora Él pregunta. ¿Cuál creen que sería la respuesta de los fariseos? ¿Era lícito o no era lícito ayudar a alguien que tenía necesidad? ¿Se acuerdan, no? Lo que establecía efectivamente parte de la ley, que si en sábado tu burro, tu animal, cae en un hueco, era lícito sacarlo. Si eso puedes hacer con un animal, ¿ok? Aquí, habiendo una persona que tiene una necesidad, que tenía una de sus extremidades, que nos imaginamos que no podía moverla o tenía problemas, ¿cuánto no más necesitaba ser ayudado? Y Jesús les dice, ¿es lícito o no es lícito ayudar? ¿Sí? ¿Es lícito hacer el bien o hacer el mal? Verso 10. Y mirándolos a todos alrededor dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así y su mano fue restaurada. Nos imaginamos el silencio de los fariseos a no decir nada en ese momento, porque de hecho era lícito. Pero en la mente de ellos, ¿qué era? Hey, no se puede hacer eso porque es trabajo. Es ilícito en el día de reposo. El día de reposo fue, como ya habíamos mencionado, para el hombre, para poder específicamente, vamos a decir, que éste descansara y disfrutara de ese día que Dios había dado, junto con Dios, ¿no? Junto a Él específicamente, porque sin Dios efectivamente no hay nada. Y nosotros vamos a ver aquí que estos escribas estaban teniendo una actitud negativa, una actitud en contra del evangelio, en contra de lo que Cristo Jesús en ese momento estaba predicando y anunciando.
Es por esto que aquí estos escribas y fariseos se van a mostrar como enemigos del Evangelio. Mis hermanos, ¿cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida cristiana, cuando nosotros hemos hablado de Dios a la gente, por ahí no ha aparecido alguien y siempre trata de refutar, siempre trata de cuestionar, siempre trata de darte la contra, con sus explicaciones y todo? ¿Han tenido por ahí algún amigo, algún conocido? Efectivamente que sí. Y es que, hermanos, son enemigos del Evangelio, porque no quieren conocer a Dios, no tienen la intención de hacerlo y sus corazones están duros. Sus ojos han sido cegados para ver la luz del Evangelio. Y es lo que pasaba aquí con estos escribas y fariseos. Sus ojos habían sido cegados, su corazón estaba duro como una piedra. Solo tenían lo que habían aprendido, más el mensaje que Cristo Jesús estaba dando en ese momento, que era un mensaje de salvación, de redención, lo que Él iba a hacer cuando iba a ir a la cruz, y la importancia, ¿sí?, de los cimientos y la base en las cuales consiste el Evangelio. Para ellos eran oídos sordos, solo buscaban acecharlo, solo buscaban refutarlo, solo buscaban ir en contra. Quizá algunos de nosotros en algún momento de nuestra vida, hermanos, hemos estado de ese lado. Quizá algunos de nosotros en algún momento hemos refutado a aquel cristiano que nos hablaba del Señor y siempre hemos buscado cuestionarlo. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta cuando Jesús nos llamó. Hasta cuando Jesús nos escogió y nos dijo: ven, quiero que seas mi siervo, quiero que seas mi hijo. En estos dos actos que Lucas, el doctor Lucas, nos muestra, estamos viendo la autoridad que tiene Cristo Jesús para poder decirle a los fariseos, las leyes que ustedes han desarrollado no tienen nada que ver conmigo. No tiene nada que ver con el cumplimiento conmigo, porque era el momento en donde Él también se estaba revelando como Dios, hermanos. Cristo Jesús en ese momento, al decir lo que significaba, al explicar, el autor del día de reposo estaba explicando lo que realmente significaba. Y Él estaba dando a saber, a conocer, que en Él estaba el reposo. Y de hecho, mis amados hermanos, aquí vemos con claridad esa autoridad, porque Él tenía la autoridad para poder realizar esta explicación. Y es por eso, hermanos, que es importante poder conocer y saber que esa autoridad es por sobre todas las cosas. Hermanos, otro de los aspectos que a veces dentro de la iglesia puede dañar es el legalismo. ¿Han escuchado ustedes la palabra legalismo, hermanos? ¿Sí? Creo que todos sabemos qué es el legalismo. El legalismo es cuando tenemos algunas exigencias por sobre las que la palabra dice y las ponemos como si fuesen de la palabra. ¿Sí? La palabra no dice, hermanita, no te maquilles. Pero hay algunas iglesias, por ejemplo, que prohíben maquillarse a las hermanas. ¿No? Hay iglesias que prohíben a las hermanas utilizar su pantaloncito, ¿no? Tiene que ser falda. Si no, disciplina, ¿no? A las justas les dejan a los invitados entrar con pantalón, pero después su falda. Hermanos, hay muchas cosas, muchas reglas que la iglesia, incluso en estos tiempos, ha definido, determinado y ha establecido, los cuales son presión para los hermanos, que no tienen nada que ver con la palabra, que no tienen nada que ver con la doctrina, pero que sin embargo las exigen como si estuviesen en la palabra. Y es por eso que hay que tener cuidado. Hay muchos aspectos legalistas que no voy a entrar en detalle, hermanos, ahora, pero que de verdad tenemos que evaluar y tenemos que reconsiderar
Siempre, cada uno de ellos, a la luz de la palabra, a la luz de lo que las Escrituras realmente nos dicen. No podemos irnos a los extremos, ni al liberalismo por un lado, ni al legalismo por el otro, siempre manteniéndonos en un equilibrio de lo que corresponde la santa palabra de Dios. ¿Sí? La santa palabra de Dios. La ley, hermanos, no fue dada para poner restricciones a necesidades esenciales o principales que puede tener una persona. ¿Sí? Ahí es donde prevalece la misericordia y la compasión, que los fariseos no tenían, hermanos. No había compasión en cada uno de ellos. ¿Y se acuerdan lo que dice Oseas 6, versos 6 y 7? Bueno, resumiendo, misericordia quiero y no sacrificios. Los fariseos estaban acostumbrados a sacrificarse, hermanos. Pero ¿qué es lo que quería el Señor? Misericordia. Siempre recordamos este hecho cuando había un fariseo y un publicano, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y están en el templo orando y el fariseo decía: Señor, gracias te doy por haberme hecho o por ser quien soy, ¿no? No como este publicano. Ahí nos damos cuenta de la hipocresía, hermanos, ¿sí? Porque él era consciente dentro de su corazón lo que realmente era y no lo que fingía ser, aún estando delante de Dios. Amén. Seguimos, hermanos. Después de que Jesús muestra su autoridad frente a las cuestiones de los fariseos y los escribas respecto al día de reposo, vamos a ver ahora un hecho importante que tiene que ver con el trabajo ministerial que Jesús estaba haciendo, porque no nos olvidemos, hermanos, que esto se está dando en un contexto en el cual Jesús estaba con sus discípulos, cuando Jesús estaba enseñándoles, cuando Jesús estaba preparando a muchos de ellos e identificando a quienes él podía llamar para realizar el fundamento del evangelio. Y aquí justamente en los versos siguientes vamos a ver que de todos esos discípulos que le seguían a Jesús, él va a escoger a 12. Él va a escoger a 12 de ellos para decirles: tú vas a ser mi apóstol. Vamos a ver el verso 2, hermanos. Dice: en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y de ahí siguen los nombres que ya hemos dado lectura de a quienes él había llamado, Jesús había llamado. En este segundo punto, hermanos, vamos a ver la autoridad de Jesús en la elección de los apóstoles. Hermanos, vemos que Jesús hizo algo muy importante y trascendental, que él mismo dijo que hagamos, que oremos, orad sin cesar, ¿no? Y efectivamente, Jesús aquí va a hacer un acontecimiento importante, porque a quienes él iba a llamar para ser apóstoles, estos iban a ser los que iban a llevar el evangelio, a tener una gran comisión, ¿sí? Y en los cuales estuvo pues cimentado a las bases de la iglesia. Dice que Jesús fue al monte a orar. ¿Y qué dice, hermanos? Después de una hora volvió. ¿Así dice? Dice que oró toda la noche. Hermanos, miren la importancia de la oración. Y la pregunta es, ¿acaso Jesús, siendo Dios, necesitaba orar? ¿Necesitaba él orar? Es probable que podamos decir, no necesitaba orar.
Pero aquí vemos a Jesús en su humanidad y su necesidad de comunión y relación con su Padre. Si Jesús mismo, siendo Dios, pasó toda una noche antes de tomar una decisión de llamar a los apóstoles, orando, ¿cuánto no más nosotros, hermanos, para tomar nuestras decisiones simples y sencillas o necesidades que tenemos en nuestra vida? Es por eso que aquí vemos la necesidad y la importancia de orar. Jesús estaba orando, porque nos imaginamos en la oración de Jesús diciéndole al Padre: Padre, es el momento en el cual voy a escoger a 12 personas, en las cuales voy a entregar gran parte de la responsabilidad de lo que será el Evangelio en las generaciones. Y era importante, hermanos, este acontecimiento. Es por eso que Jesús dice que Jesús pasó toda la noche orando. Y aquí vemos la importancia de la oración, hermanos. La importancia de, antes de tomar una decisión o hacer una acción, orar y pedir dirección al Señor. Y dice que cuando era de día, Jesús empieza a llamar. Nos imaginamos una gran cantidad de hombres, ¿sí?, que estaban siguiendo a Jesús. Y nosotros hemos visto, ¿no?, cómo es que, por ejemplo, Jesús llamó a Pedro cuando estaba en la barca. Pedro, un hombre sabio, estudioso. ¿Era así, hermanos? No era estudioso, era un pescador. Después llamó a Mateo, un hombre de la casta sacerdotal. ¿Era? No, hermanos. Mateo era un cobrador de impuestos. Un hombre que realmente era odiado por el pueblo. Y que él mismo era consciente que era también un ladrón, ¿no? Y así Jesús fue llamando uno por uno a quienes iban a ser sus discípulos. Y nos imaginamos que llamó a muchos. Y aquí vamos a ver una diferencia, hermanos, entre quienes son sus discípulos y a quienes Él llamó para ser apóstoles. Porque hay una diferencia, a veces nos confundimos. Discípulo es el aprendiz, el que está conociendo, el que está escuchando al maestro, ¿no?, sobre todas las enseñanzas. Pero llega un momento en donde Jesús aquí, aquellos aprendices que eran discípulos, Él va a escoger, algunos de ellos, escoge a 12, para darles una labor específica. Es aquellos que no podemos identificar que eran los que iban a estar con la responsabilidad del ministerio propiamente. ¿A quienes llamó? Apóstoles. Apóstoles. Hermanos, y vemos las características de estos discípulos, ¿sí? Hombres comunes y corrientes, pero que Dios ahora les va a dar una obra trascendental, una obra importantísima, sin la cual, hermanos, nosotros quizá no hubiéramos conocido el Evangelio. Porque ellos fueron los que extendieron el mensaje de salvación, extendieron el mensaje de Cristo Jesús, y que ahora ha llegado a nuestros tiempos y hemos podido entender y conocer el mensaje de nuestro Señor. Nosotros sabemos que estos hombres comunes y corrientes, hermanos, estos hombres quizá con debilidades, estos hombres que no pertenecían a la élite, no pertenecían al sumo sacerdocio de ese momento, quizá de los fariseos, o no pertenecían a la casta sacerdotal, y no pertenecían a los hombres más importantes de la ciudad y sabios de ese momento. Jesús llama a hombres simples y comunes, con debilidades, con flaquezas, hermanos, pero en quienes Él se iba a glorificar. En estos hombres tan sencillos Dios se iba a glorificar. Y ahí es donde recordamos, ¿no?, de lo vil y lo menospreciado nos escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar ¿a quién? A los sabios. Esa es la obra maravillosa de Dios,
que quizá no podemos comprender, pero Él lo hace. Y a estos hombres, a quien Dios había llamado para ser apóstoles, les da un propósito y una misión. Vamos a Mateo, hermanos, capítulo 10. ¿Sí? Mateo, capítulo 10, el verso 5. Solamente voy a leer algunos de los versos, después ustedes lo leen todo, hermanos, porque es la misión que les va a dar. En este punto aquí, Dios les va a dar un propósito y una misión. ¿Sí? Un propósito y una misión. Y dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, en las ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas, a la casa de Israel, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Hay un propósito que Dios les hace saber y una misión en la cual ellos tienen que cumplir, hermanos. El propósito y misión de los apóstoles, de quienes Dios había separado o escogido y llamado para predicar el evangelio. Ustedes recuerdan también que Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Estamos hablando de la gran comisión. Hermanos, lo que Jesús en su momento les dijo a los apóstoles, ¿sí? De hecho, al pasar el tiempo, nosotros sabemos que también como iglesia tenemos una gran comisión de anunciar y hablar el mensaje del evangelio de Cristo a toda criatura. ¿Cuál es el propósito, hermanos, por la cual nosotros debemos también ser parte de esta gran comisión? El propósito es que la gente venga al arrepentimiento, como nosotros también en un momento hemos venido al arrepentimiento. Y es aquí, hermanos, en donde como iglesia tenemos también que ir evaluando cuánta importancia le estamos dando a esa gran comisión. Cuánto estamos trabajando por esa gran comisión. Desde nuestra parte, ¿sí? Pero también del trabajo que podemos hacer para las misiones, que tenemos que hacer para apoyar a quienes están en esta labor. Entonces, Jesús aquí les da un propósito y una misión, ¿sí? Les va a dar también la autoridad para esa misión, ¿no? Jesús les da esa autoridad. La gracia de Dios es la que va a moldear a estos hombres para que establecieran el fundamento doctrinal de la iglesia. ¿Se acuerdan cuando Pablo decía que los hermanos perseveraban en la doctrina de los apóstoles? ¿Cuál era esa doctrina, hermanos? La que Cristo Jesús les había enseñado, la que Cristo Jesús les había capacitado, ¿sí? Les había capacitado. Jesús no evalúa de manera humana a los hombres, ¿sí? No va a ver características propias que quizá cada uno de ellos podían tener como habilidades, sino más bien Jesús va a hacer una obra maravillosa en la vida de cada uno de estos apóstoles, porque Él los llama, los escoge, les cambia su corazón, los transforma, los capacita, les enseña y los envía. Maravillosa la obra de Cristo Jesús. Maravillosa la obra de Cristo Jesús. Y nos imaginamos, ¿no?, que muchos fariseos quizá ya con un concepto establecido en su corazón era difícil poder ser perceptivos al evangelio. No podía caber un vino nuevo en odres viejos, hermanos. ¿Sí? Difícil.
difícil para que se desarrolle esto. Jesús, hermanos, es quien llama, quien capacita y quien comisiona. Hay una gran responsabilidad también de nuestra parte como iglesia para poder trabajar en ello y esperemos que así sea. Leemos los últimos versos, mis hermanos. Sí, vamos a leer del verso 17 al 19. Dice así: y descendió con ellos y estuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que han venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Jesús aquí estaba junto con sus discípulos también. Esto es el preámbulo, hermanos, ¿sí?, del Sermón del Monte, que la próxima semana nuestro hermano Roger estará compartiendo con nosotros. En este preámbulo se ve y se muestra con claridad cómo es que Jesús muestra su poder, pero también muestra su compasión. El poder y la compasión de Cristo Jesús mostrado, ¿sí?, y como parte de la enseñanza también a sus apóstoles, porque cuando los iba a comisionar era necesario que ellos entendieran en qué consistía esa gran comisión, y Jesús aquí les estaba enseñando lo que ellos tenían que hacer. Jesús está mostrando aquí poder para sanar, compasión para salvar, porque no solamente era que sanara a los enfermos, sino que en la compasión se mostrara en la salvación. ¿Sí? En la salvación, en el perdón de los pecados que las personas necesitaban. Ese mismo poder y esa misma compasión es lo que necesitamos también nosotros como iglesia, hermanos, para poder tener en consideración frente a aquellos que no conocen del Evangelio. Hermanos, nosotros tenemos que tener la misma compasión que Jesús tuvo con nosotros. ¿Jesús tuvo compasión de nosotros, hermanos, o no? ¿A dónde estábamos caminando? ¿Cuál era nuestra dirección? Era el infierno, hermanos. Estábamos caminando a la perdición, sin esperanza en este mundo. Pero Él tuvo compasión de nosotros, que nos miró y en esa compasión nos ha llamado. Así como llamó a sus discípulos, también nos ha llamado a nosotros para servirle, para amarle, para adorarle todos los días de nuestra vida. Hasta cuando ya no estemos aquí. Después será alabarle allá, en los cielos, junto a los ángeles. No sabemos cómo será, hermanos. No me imagino, hermanos, ¿sí? Pero sabemos que será precioso. Esa misma compasión que Jesús tuvo con nosotros es la misma compasión que nosotros hoy, ¿sí?, que nosotros hoy debemos tener para quienes no conocen del Evangelio todavía. Y es por eso que hay que tener cuidado de tratar mal a aquellos que no conocen. Hay que mirarlos con compasión, porque sabemos que están sin Cristo. Y nuestra esperanza y nuestro deseo sea que conozcan a Cristo. Y ahí va nuestra comisión, hermanos, de hablarle de aquel Evangelio con poder que transformó nuestras vidas y nuestros corazones y que nos permite estar aquí en esta mañana. Amén. Nos ponemos de pie para darle gracias a nuestro Señor. Amado Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu santa palabra, Señor. Gracias por hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque a través de Lucas podemos ver aquellos hechos, Señor, que tú habías realizado, en los cuales mostraste tu poder, mostraste tu autoridad. Aquella, Señor, que fue para dar a entender y comprender quién eras tú, Señor, más que cualquier rito o ceremonia. Padre, y esa misma autoridad para poder elegir y llamar a tus discípulos,
a quienes posteriormente escogiste de ellos a los apóstoles. Señor, así como ellos, también nos has escogido a nosotros, Padre. Ayúdanos a realizar y hacer las cosas que tú quieres que hagamos y siempre en tu voluntad. Bendice cada una de nuestras vidas. Bendice a tu iglesia. Bendice, Señor, los corazones. Y cada día sigue alimentándonos, Señor, con tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Pueden tomar asiento. Pastor.